Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Por favor, abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Lucas capítulo 23, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Y vamos a dar lectura a la palabra del Señor para iniciar nuestra escuela dominical. La palabra del Señor dice: entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bien, que el Señor bendiga su palabra y también el Señor nos ayude en este estudio que vamos a hacer. Nosotros nos encontramos en medio de lo que es el juicio al Señor Jesús. Y podemos ver de que este juicio propiamente comienza desde el capítulo 22, versículo 66, y va a terminar en el capítulo 23, versículo 25. Y nos encontramos nosotros en medio de los esfuerzos de esta clase religiosa de aquel tiempo que buscaba pues la ejecución del Cristo, un grupo religioso que procuraba vehementemente la muerte de un inocente. Hasta nuestro estudio de la semana pasada pudimos observar muchos pecados en los que habían incurrido aquellos falsos religiosos. Vimos, por ejemplo, el testimonio de testigos falsos. Ellos se habían proveído de testigos falsos que hablasen en contra del Señor. Y finalmente nosotros podemos observar en el último estudio que habíamos hecho, o en el anterior, que cuando Jesús estaba ante el concilio, la acusación que le hizo el Sanedrín fue por blasfemia, ¿no? Esto está en el capítulo 22. Vemos en el versículo 67 en adelante, cuando le pregunta el Sanedrín: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Es decir, aquí ellos estaban hablando de una acusación de blasfemia contra el Señor Jesús. Hemos visto que la blasfemia era insultar al Señor. Eso es lo que nosotros podemos ver. Luego de que ellos habían acusado o habían conseguido acusar al Señor de blasfemia, el siguiente paso que vemos es: ellos llevan al Señor Jesús ante Pilato, y es ahí donde comienza precisamente el capítulo 23 de Lucas, y estuvimos nosotros viendo algunos detalles de este juicio primero que Pilato hace del Señor. Ahí pudimos nosotros observar que este gobernador romano era un idólatra. Él era un idólatra, él era un pagano. Era un hombre que vivía sin Dios por el mundo. Era alguien que no tenía en sus manos
la Sagrada Escritura. Dios no se había revelado a él. Él simplemente era una autoridad que había sido puesto por el Imperio Romano en aquel tiempo, en aquella ciudad. Y él estaba, pues, podemos decir, como era el gobernador allí en Israel. Y este hombre, este idólatra, este hombre pagano, este hombre que no tenía las escrituras, este hombre que no conocía del Señor, él dijo en 3 oportunidades que no hallaba ningún crimen cometido por Cristo. Y es ahí donde quizás nosotros comenzamos a hacer una comparación entre cómo era la conducta de Pilato y cómo es que era la conducta de los religiosos judíos. En 3 oportunidades, Pilato dice que no había hallado en el Señor ningún delito. Primero está en Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. El versículo 14. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Es la segunda vez. La tercera vez está en el versículo 22. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Esa es la comparación que nosotros podemos ver, hermano, en esta porción de la Sagrada Escritura. Vemos que este juicio o estas series de juicios a los que es expuesto el Señor es un poco larga y a veces pareciera que nosotros estamos redundando, repitiendo las mismas cosas. Pero yo pienso que el Señor por alguna razón ha permitido de que se haya extendido un poco este juicio para que nosotros podamos meditar un poco más detenidamente acerca del carácter de estos hombres y en esta oportunidad poder nosotros meditar acerca de precisamente hacer una comparación en el juicio que hace un hombre pagano y el juicio que hace un hombre de Dios, entre comillas tenemos que decirlo, ¿no? Porque los fariseos eran hombres de Dios, los escribas eran hombres de Dios, los saduceos eran hombres de Dios, el Sanedrín era el Sanedrín de Dios. Pero hay una diferencia moral, una diferencia de conciencia, una diferencia de espíritu, una diferencia que nosotros podemos entender en las Escrituras y realmente lo que nosotros podemos observar aquí es una vergüenza para la religión. Esto que leemos nosotros es una vergüenza para la religión. Poder observar que una persona sin Dios pueda tener un mayor sentido de justicia que alguno que dice ser seguidor del Dios de la Biblia. Es una vergüenza, hermanos. Yo pienso que el Señor pone todo esto en su palabra y permite que nosotros la leamos hoy día con el propósito de que también examinemos nuestros caminos, nos podamos ver nosotros mismos, podamos ver qué es lo que está pasando alrededor de nosotros en lo que se llama la religión evangélica. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que un pagano tenga un mayor sentido de justicia que un religioso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber un nivel mayor de integridad en un pagano que en un profesante? ¿Cómo puede haber mayor discernimiento de justicia en un pagano que en un profesante? ¿Cómo puede haber más justicia en un legislador pagano que en uno que profesa la religión del Señor? O sea, visto de otra manera, podemos levantar muchas preguntas que nos revelarán a nosotros el carácter de estos fariseos, de estos saduceos, de este Sanedrín que profesaban la religión del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si ellos siguen a un Dios justo, porque eso es lo que nosotros debemos de preguntarnos, ¿dónde se muestra esa justicia en sus juicios? ¿Dónde? ¿Dónde podemos ver esa justicia en los juicios que ellos están haciendo? ¿Cómo puede haber mayor corrupción moral en uno que lleva en sus manos las Sagradas Escrituras que en otro que nunca las ha leído?
Es algo chocante, hermanos. O sea, esto es algo que verdaderamente debe de llamarnos a nosotros a una meditación inmediata de todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Porque no podemos decir de que esto solamente fue en el tiempo en que el Señor fue condenado y el carácter de los hombres en esos días fue así, pero ahora las cosas han cambiado. Eso no es así. No es así. Las palabras de la Sagrada Biblia que dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ustedes recordarán que dice eso Romanos 3. Es esa la etiqueta para todo aquel que practica la iniquidad de una manera deliberada, de una manera abusiva y sin que sea refrenado por su propia conciencia. Ese es el punto, porque vemos de que esta clase religiosa ni siquiera tenía una conciencia sensible a la palabra del Señor. Ellos tenían una conciencia cauterizada. No tenían escrúpulos. Eran fríos. Actuaban peor que el peor de los paganos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la etiqueta, sin importar su profesión de fe, sin importar si dice que es creyente o no. En tal persona no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es lo que vemos en la palabra de Dios. Y tenemos que seguir nosotros viendo aquí la actitud de Pilato. La Escritura nos enseña a nosotros que Pilato sabía que la causa de ellos, la causa que ellos habían llevado delante de Pilato, no estaba apoyada en el derecho y tampoco estaba apoyada en la justicia, sino que ellos estaban siendo dirigidos por sus celos. Pilato se dio cuenta de eso y la Escritura lo enseña. Si es que usted comienza a revisar los versículos paralelos de los evangelios sinópticos, Pilato sabía que ellos tenían el deseo de vengarse de uno quien expuso sus corazones perversos. Nosotros sabemos que el Señor los llamó hipócritas. Tenemos que leer solamente Mateo 23 para ver las acusaciones que el Señor había hecho contra esa clase religiosa falsa. Hipócritas, 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 hipócritas. Eran las palabras con las que el Señor comenzaba la acusación hacia ellos. Y ellos rechinaban los dientes contra el Señor. Ellos hubiesen preferido que toda esa maldad que estaba encubierta dentro de una cara angelical o un rostro angelical, podemos decir, haya sido descubierta. Pero es que no es posible que un hombre pueda pretender de que la maldad que está en su corazón Dios no la pueda ver. Y Cristo, siendo Dios, había visto y había descubierto precisamente que la religión de ellos era una religión falsa, una religión de ceremonias externas, pero por dentro había podredumbre. Y Pilato sabía y reconocía que toda esta cúpula religiosa que había puesto al pueblo en contra del Señor era motivado por los celos y la venganza. Y algo que vemos nosotros, hermanos, es que al falso religioso no le importa derribar y pisar la palabra de Dios si es que ésta se interpone en sus planes de venganza de su corazón malvado. No hay nada que detenga. O sea, como yo les digo, es algo que nos debe a nosotros chocar. ¿Cómo es que puede haber una persona que tenga este libro en su mano, lo lea todos los días, lo conozca de tapa a tapa, como nosotros sabemos que hacían los fariseos, lo lean ellos, y a las finales este libro quede echado a un lado, pisoteado, quitado, porque es un estorbo para poder alcanzar sus objetivos egoístas, malos y perversos? Eso es lo que nosotros debemos de pensar de todo este juicio, de todas esos corazones perversos de esos hombres. Y muchas cosas son las que deben conducirnos pues a la meditación en esta clase de personas. La semana pasada nos hicimos algunas preguntas sobre el carácter de ellos. Nosotros nos preguntábamos, ¿qué hicieron estos fariseos después que mataron al Señor? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? ¿Siguieron con sus servicios en sus sinagogas? ¿Continuaron ellos predicando y enseñando la ley de Moisés? Sí. Ellos continuaron su vida normal. Una vez que ya habían alcanzado su objetivo de matar
la verdad, porque eso es lo que ellos querían, pues abrieron nuevamente su escritura y comenzaban a enseñarla. ¿Continuaron ellos con sus esfuerzos evangelísticos para atraer a más personas? Seguramente que sí, ellos hacían prosélitos. Ellos, así como nosotros tenemos actividades evangelísticas, ellos también. Pero ¿qué cosa era la religión que ellos enseñaban? ¿Enseñaban acerca de la necesidad de cumplir toda justicia? Seguramente que sí. Cuando ellos leían Deuteronomio, la segunda ley, seguramente que ellos enseñaban de que es preciso que el hombre deba actuar con toda justicia según lo que Dios había enseñado en su palabra, sin importar que ellos no la cumpliesen. ¿Adoctrinaban ellos acerca de la necesidad de hablar la verdad? Seguramente que sí. Seguramente que ellos habían vuelto a su enseñanza, a su cátedra de Moisés, como dice el Señor, para enseñar la palabra de Dios después de que cometieron toda clase de maldad, después que pisotearon las escrituras, después que mintieron, después que trajeron testigos falsos, después que hicieron acusaciones falsas. Ellos continuaron con su vida religiosa, cantando salmos y predicando la palabra del Señor en sus servicios en las sinagogas. Nosotros también leímos la semana pasada en Juan 18, leímos desde el versículo 28 hasta el versículo 38 leímos, pero prestamos atención en Juan 18, 28 me parece. Sí, en Juan 18, 28 nosotros habíamos leído que llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. O sea, aquí es lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 1. O sea, antes de que ellos lleven a Pilato habían estado en la casa de Caifás. Y de allí, dice la Escritura, ellos llevaron a Cristo al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y es chocante, como nosotros vimos, leer estos versículos. Es chocante, comenzando pues por este que hemos leído. Los falsos religiosos, después de haber mentido, después de haber juntado testigos falsos, después de calumniar al inocente, no querían pisar el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Yo no sé qué pensaríamos nosotros si viéramos todo eso en una película. O si estuviésemos nosotros en ese lugar y pudiésemos tener la oportunidad de ver el corazón de las personas. Solamente estamos viendo aquí las actitudes. Eso sería comparable a algún evangélico que después de cometer toda clase de pecados está preocupado por pasar la cena del Señor. Un evangélico que después de cometer toda clase de injusticia esté preocupado por pasar la cena del Señor. Un evangélico que busca no contaminarse después de haber hecho toda clase de maldad para así poder pasar la cena del Señor. Y es que el religioso falso procura no contaminarse en los aspectos ceremoniales de su religión. Debe estar limpio por fuera, aunque por dentro esté lleno de podredumbre. Lo podrido que ellos tienen no les producen a ellos ningún mal olor. No se dan cuenta. Ellos pueden vivir con ello, pero no pueden dejar de pasar la cena del Señor. Es un servicio en la carne. Es una religión carnal. Y ahora nosotros vemos en nuestro pasaje que nos toca hoy día, en el capítulo 23, versículo 6, que Cristo ahora es llevado delante de Herodes. Lo que observamos, hermanos, como habíamos visto también, es que Pilato sintió temor porque él veía la posibilidad de una rebelión durante su mandato como gobernador, y las Escrituras nos demuestran pues la forma insistente en que estos fariseos estaban incitando al pueblo para que gritasen. No podemos imaginar todo ese griterío que hacían ellos exigiendo la muerte de Cristo. Y evidentemente esto hizo pues de que Pilato tuviese miedo que se levante una rebelión, siendo él gobernador de esa ciudad. Y es allí donde la Escritura nos enseña que Pilato aprovecha las palabras de los acusadores de Cristo para limpiarse las manos de este juicio. No estamos hablando de lavarse.
limpiarse. O sea, Pilato lo que quería era pues simplemente es quitarse de ahí. Él no quería saber nada con eso. Él había visto de que esas personas estaban cegadas en su deseo de querer matar a un inocente, a alguien que él no había encontrado ninguna culpabilidad. Y él no quería participar de esa matanza. Así que dijo, mejor, ¿cómo es que yo puedo salirme de esto? ¿Cómo puedo quedar bien de alguna manera? Bueno, escucha por ahí que él era Galileo. Y le dice, bueno, si él es Galileo, entonces llévenlo a Herodes. No puede haber, hermanos. Pilato lo que quería era tener una posición neutral en esto. Pero ¿qué cosa es lo que nosotros vemos por la Escritura? La palabra de Dios nos enseña claramente que no existe una posición neutral cuando se trata de Cristo y su palabra. La Biblia nos dice claramente que el que no es con Cristo, contra Él es. Entonces, una posición como la de Pilato no es posible. Cuando hay un juicio donde nosotros podemos ver que hay elementos de mentira, cuando se están llevando testigos falsos, cuando se está acusando a un inocente. Y si nosotros conocemos la verdad, no podemos quedarnos callados. No existe una posición neutral. No había una posición neutral, ni en ese tiempo ni ahora. Vemos de que Cristo es llevado con Herodes Antipas o Antipas. ¿Quién era Herodes? Este gobernante es el mismo que vivía con la mujer de su hermano, un juez gobernante que vivía en pecado. Un pecado que solamente un hombre en aquella ciudad denunció delante del mismo gobernador. ¿Quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el único. Tenía que haber un profeta del Señor. El único que encaró a Herodes del pecado con que él estaba viviendo. Esta clase religiosa no, esta clase religiosa estaba siendo gobernada por un hombre que conocía a los profetas. Herodes conocía también las Escrituras. Pero a esta clase religiosa no le importaba absolutamente nada acerca de Herodes, si es que él vivía con su hermana o no. Ellos querían mantener una paz. Bueno, Herodes, ese es tu pecado, es que tú estás en adulterio. Nuestro pecado también es un adulterio. El tuyo es un adulterio carnal. El nuestro es un adulterio espiritual. Entonces, cuando podemos decir, en una reunión existen hombres que están bajo pecado, ¿quién puede acusar a quién allí? Nadie. Nadie puede acusar. Cuando hay un cuarto lleno de personas que todos están de alguna manera viviendo en pecado, ¿quién puede acusar a quién ahí? Usted se puede imaginar que Herodes le haya dicho, oigan, pero ustedes están equivocados, este hombre es inocente. Oh sí, pero tú vives con tu mujer. Y comienzan ellos a estar sacándose en cara, reprochándose los pecados de cada uno. Por eso es que a veces cuando hay una reunión donde hay personas que están en evidente pecado, el silencio contra el pecado es lo que domina esa clase de agrupación. Juan el Bautista dijo en Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es lícito, eso es adulterio. Tú eres un hombre que vive en pecado, tienes que arrepentirte. La Escritura que tú sabes, que tú conoces, te condena lo que tú has hecho. ¿Cómo es posible que tú, siendo el gobernador de este pueblo religioso, caigas ante los ojos de todos en pecado? Arrepiéntete. Devuélvele esa mujer a tu hermano. No te es lícito tenerla. Hermanos, encarar al pecador con su pecado es la causa de que este profeta haya sido aborrecido. Y así es en todos los tiempos. Cuando el profeta encara el pecado de la nación, cuando el profeta encara el pecado del gobernante, cuando encara el pecado del rey, cuando encara el pecado del pueblo, inmediatamente es aborrecido, es aborrecido. Por eso es que Herodes mandó matar a Juan el Bautista en el día de la celebración de su cumpleaños. Y esta acción fue tenida por el pueblo, según los historiadores, como un crimen muy cruel. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era tenido como un profeta de Dios. Y ahora vemos que Cristo era llevado delante de este hombre. ¿Qué podemos esperar ahora? O
sea, Cristo ahora va a ser juzgado por un hombre que vive en pecado abierto. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, todo lo que había estado sucediendo allí? Pero bueno, este hombre vive en pecado abierto. Él era igual que esos religiosos. Herodes era igual que los fariseos, porque Herodes no tenía temor de Dios delante de sus ojos. Y ese hombre que no tenía temor de Dios delante de sus ojos iba a ser el juez del Cristo. ¡Wow, hermanos! Esto se parece a veces a los tribunales de justicia de nuestros países, donde están pues los arreglos debajo de la mesa. No acuses a fulano de tal, tú eres parte de nosotros. No hay justicia, hermanos. Uno a veces no puede encontrar ni siquiera justicia en los tribunales de ahora, así como tampoco encontraba justicia en los tribunales de ese momento. Lucas 23, 8, 9 dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Hermanos, ahora nosotros tenemos que preguntarlo: ¿cómo es que Herodes ve al Cristo? Tenemos nosotros que retroceder a Lucas 22, cuando vemos en el versículo 63 al 65, que los hombres que estaban custodiando al Señor antes que entre al concilio se burlaban de él y le golpeaban. Y nosotros ya sabemos qué era lo que significaba lo que esos guardias le estaban haciendo al Señor. Estaban arrancándole la piel. Eso significaba desollar a una persona, arrancarle la piel. Le golpeaban en el rostro. Cristo estaba desfigurado. Cristo tenía posiblemente los ojos casi cerrados de tantos golpes que él había recibido. Y en ese estado es que Herodes lo ve. Herodes lo que hace es ver a un Jesús golpeado, un Jesús desfigurado y un Jesús encadenado como si fuese un criminal. Y a pesar de que Herodes tiene esa imagen del Cristo delante de él, él se alegra. Él se alegra. Él no era un hombre que tampoco estaba pensando en justicia. Él podía haber dicho: pero ¿por qué castigaron a este hombre antes de que la sentencia sea dictada? Eso no está bien, eso está prohibido por la ley. Yo he leído esto en el Pentateuco, yo lo he leído. Ustedes están cometiendo pecado contra este hombre. Pero no. Herodes se alegró mucho. Porque así dice las palabras griegas, tuvo una suprema alegría de por fin verlo a Cristo, y lo vio en ese estado. Y esta reacción de Herodes nosotros la podemos entender cuando leemos un pasaje del Evangelio según San Marcos. En Marcos capítulo 6, versículos 14 al 15 dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Esa es la razón por la cual Herodes había procurado verle al Señor antes. Un comentarista, refiriéndose a nuestros versículos de Lucas que hemos leído, Lucas 23, versículos 8 y 9, dice acertadamente: Jesús fue para Herodes Antipas lo que un malabarista es para un tribunal saciado, un objeto de curiosidad. Eso es lo que fue el Cristo para Herodes Antipas. Y podemos nosotros imaginar a Herodes recostado cómodamente en sus aposentos mientras el Cristo estaba delante de él y esperando tal vez que Cristo haga un número de prestidigitación, un número de magia, un milagro, para él poder satisfacer su curiosidad, como si el Señor fuese pues un artista circense, realizando un acto de magia o alguna cosa parecida. Es terrible, hermanos.
Es terrible tener al Señor de la vida y procurar satisfacer cosas materiales, cosas personales. La Biblia nos relata que han existido muchos que se han acercado al Señor de la misma manera. Algunos recibieron, sí, la gracia de Dios, confesando sus pecados y siendo perdonados, mientras que otros han esperado que Cristo sea una especie de amuleto de buena suerte o el adorno para una vida moralista o cualquier otra cosa, menos el Señor a quien hay que someter toda nuestra vida. Miren, en Segunda de Reyes nos habla la Escritura el caso de Naamán. Segunda de Reyes, capítulo 5, voy a leer los versículos 10 y 11. Y la palabra del Señor dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Esa era la idea que tenía Naamán de cómo es que iba a ser su sanidad. Él se imaginaba pues al profeta Eliseo, no sé, tal vez con alguna vestidura especial, como si fuera un chamán, levantando las manos, las miradas al cielo, mientras Naamán el sirio estaba leproso delante de él. Iba a ser una recitación de unas palabras mágicas, invocando el nombre del Señor. Y luego de invocar con sus palabras mágicas al Señor, tocarle la piel, y de esta manera él iba a ser sanado. ¿No se parece eso, hermanos, a un número de prestidigitación que nosotros tal vez vemos? Pero así fue como Naamán se acercó buscando la sanidad de su cuerpo. Pero vemos de que no solamente Naamán consigue la sanidad de su cuerpo, sino también él consigue la sanidad de su alma. Cristo, y acá vemos, Cristo no tuvo para Herodes la misma misericordia que tuvo con Naamán. Cristo no le dio a Herodes lo que le dio a Naamán. Cristo no le perdonó a Herodes lo que le perdonó a Naamán. Más bien vemos en la Escritura que el Señor guardó silencio. Guardó silencio. Hermanos, y tenemos que meditar también en otras cosas. Si Juan el Bautista había condenado de manera pública el pecado de adulterio de Herodes, ¿por qué el Señor no le dice nada? ¿Por qué el Señor no lo confronta con su pecado a este hombre? ¿Por qué no le predica Cristo a Herodes acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, como lo hizo Pablo con Félix? ¿Se acuerda usted? Pablo también estaba encadenado delante de Félix y él predicó acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. ¿Por qué es que Cristo no lo hizo ahí? Esto también nos debe recordar la actitud que tuvo el Señor con uno de los ladrones que fue crucificado junto con él. En Lucas 23:39, adelantándonos un poco, dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, también pidiendo un acto de magia. Si tú eres el Cristo, tienes el poder para quitarte tú los clavos solamente con decir una palabra o con tu pensamiento. Hazlo, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Sácanos de esta situación. Pero también el Señor Jesús no le dijo ninguna palabra a este malhechor. Usted revise la Escritura. Él se mantuvo en silencio, mientras este hombre también le pedía cosas y le injuriaba. El Señor no dijo ninguna palabra ni a los religiosos fariseos, ni a Herodes, ni al malhechor que estaba crucificado a su lado. Pablo sí habló a Herodes Agripa, el cuñado de Herodes, Antipas, y quien lo traicionara delante del emperador romano. El apóstol Pablo le exhortó a convertirse a Cristo. Pero aunque su predicación y testimonio fue claramente expuesto, Herodes permaneció frío como un muerto. Y esto lo vemos en la Escritura, en Hechos capítulo 25, versículos 22 y 23, la palabra de Dios dice: entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás.
Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Es exactamente lo mismo, hermano. Si usted comienza a ver, hay una similitud entre este Herodes y el otro Herodes. El capítulo 26 de Hechos, versículos 27 y 29 dice: ¿crees, oh Agripa, a los profetas? ¿Ve? Pablo ahora está exhortándolo a que él crea lo que los profetas habían escrito y que Herodes, Agripa, había leído. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por un poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos cual yo soy, excepto estas cadenas. Hermanos, lo que vemos aquí es que era una familia que conocía las escrituras judías, pero no tenían temor de Dios delante de sus ojos. Conocían las escrituras, pero no conocían a Dios. Ellos eran los que presidían un pueblo religioso que tenían a los fariseos como referentes de lo que era una piedad fingida e hipócrita. ¿O acaso usted va a poner en duda que Herodes no conocía que esa clase religiosa era hipócrita? Y nosotros vemos acá que el Señor guardaba silencio delante de sus captores. El Señor no les predicaba el Evangelio, tratando de persuadirlos para que abandonen su religión falsa y se vuelvan a la vida. El Señor estaba en silencio. El Señor guardaba silencio y no les concedió a ellos la fe ni el arrepentimiento para vida. Hermanos, ¿será que Cristo había entregado a la mentira de sus corazones y sus pecados a aquellos falsos religiosos, a Herodes y al malhechor en la cruz? ¿Será que ya no había nada que decirle porque ellos estaban condenados? Ellos iban a perecer siempre en el infierno. No iba a haber ninguna conversión, no iba a haber ninguna misericordia para ellos el resto de sus vidas terrenales. Es posible porque los falsos religiosos continuaron en sus servicios en el tiempo del Dios vivo, y Herodes continuó su vida hasta que fue quitado de su puesto y el malhechor no se arrepintió de sus pecados. Increíble, hermanos. El Señor Jesús guardando silencio. Tener cerca la vida eterna y escoger la muerte, matando al autor de la vida. Hay un dicho secular que dice: el que calla otorga. Quizás los falsos religiosos pensaban lo siguiente: no vemos una señal del cielo que desapruebe nuestro proceder. Dios no dice nada desde el cielo. Estamos actuando como nosotros actuamos, pero vemos que las cosas están iguales. Actuamos iniquidad, pero mira, todavía estamos vivos. Hemos conseguido testigos falsos, pero gozamos de buena salud. Hemos mentido delante de Pilato, pero nuestra familia está bien. No vemos ninguna desaprobación de Dios desde el cielo. No vemos ninguna señal que nos pueda alertar a nosotros que estamos siguiendo un camino equivocado. Y esa es una de las cosas, pues, que conmueven el corazón de Habacuc. El silencio de Dios. Habacuc 1, 13 y 14 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Ese clamor, esa oración de Habacuc. Callas cuando destruye el impío al más justo que él. Eso quizás estaban pensando los fariseos. Pero ellos dijeron: no, si Dios está callando desde los cielos es porque aprueba de que nosotros quebrantemos su palabra. Dios está aprobando que nosotros andemos en iniquidad. Dios está aprobando todo este método falso que hemos creado para condenar a este hombre. Hermanos, no son necesarias las señales del cielo para conocer la desaprobación de Dios en todo acto pecaminoso.
Su palabra escrita condena todo acto de iniquidad. Su palabra condenaba el falso juicio de los falsos religiosos. Su palabra condena las actitudes de Herodes Agripa. Su palabra condena la actitud de Pilato también. Las señales vendrían después. Porque sí van a haber señales. Cuando el cielo se puso negro desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde de ese viernes, esa era una señal. O cuando el velo se rasgó en dos, dejando abierta ya el acceso al lugar santísimo. Esa era una señal. Pero vino después. Y finalmente después vino la señal más grande, la destrucción del templo. En el año 70, después de Cristo. Y vemos acá que Herodes esperaba una señal del cielo. Algunos se acercan a Cristo de la gloria buscando que Él les haga una señal. Eso también nosotros hay que reconocerlo. Como Herodes lo hizo, como el malhechor también lo hizo. Le dicen a Cristo, haz algo para demostrarme tu poder. Haz algo para sacarme de esta situación difícil. Haz algo para que me demuestres que tú eres Dios. Haz algo para que yo pueda creer. Haz algo para que yo pueda poner mi confianza en ti. Necesito ver una señal. Nosotros debemos decir como lo dijo Abraham cuando tenía a Lázaro en su seno. En Lucas 16:31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Tienes la palabra de Dios. Si tú no crees lo que la palabra de Dios dice, aunque venga una señal del cielo, no vas a creer. No vas a creer. Los versículos 10 y 11 de nuestro estudio de esta mañana dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que los fariseos tampoco pudieron engañar a Herodes con sus mentiras. No pudieron engañar a Herodes con sus mentiras. Y tenemos que hacernos la misma pregunta, como ya nosotros habíamos preguntado antes. ¿Cómo puede ser posible que un hombre que vive en adulterio, un hombre que no tiene temor delante de Dios, o no hay temor en sus ojos delante de Dios, cómo es posible que este hombre que vivía dominado por un pecado tenga más sentido de justicia que esos religiosos? Es tremendo. O sea, aquí el problema es esa clase religiosa, esos creyentes, esos seguidores de Dios. Ese era el problema. Un pagano, un idólatra, ya les había dicho, este hombre es inocente. Un hombre que es esclavo del pecado, vive en el pecado abiertamente, delante del pueblo le dice, este hombre es inocente. Hermanos, ¿qué más? ¿Qué más? Era evidente que Cristo no era una amenaza para Herodes. Era evidente que Cristo no era una amenaza para Pilato. Era evidente que Cristo no era una amenaza para Roma. Era evidente. ¿Y cómo es que ellos se atrevían a construir un andamio de mentiras tras mentiras tras mentiras? Y exigir que crean sus mentiras y que condenen al Cristo. Hay otro dicho secular también que dice, y esto lo usan los políticos, bueno, aquí en Perú, miente, miente y miente porque algo de esa mentira será recibida como verdad. Miente, miente y miente porque algo de esa mentira será recibida como verdad. Esa es una táctica que usan los hombres sin Dios. Los hombres sin Dios. Pero ellos deben haberse sentido chocados cuando vieron de que no pudieron engañar al pagano idólatra y no pudieron engañar al gobernante pecador. No pudieron engañar a ninguno de ellos. Dice la Escritura que Herodes junto con sus soldados lo vistieron como solía hacerse con los reyes judíos. Burlándose de Cristo, lo visten con vestiduras blancas y brillantes. Esa es la forma como es que
Herodes termina y lo devuelve a Pilato sin haberlo encontrado culpable de sus acusaciones. Ahí está, te lo devuelvo, Sanedrín. A ver qué haces tú con él. Ese hombre es inocente. En Lucas 23:12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Algunos historiadores han registrado que fue Herodes Antipas quien se opuso a que Pilato pusiera una estatua de César dentro del templo. Parece de que eso fue lo que marcó una enemistad entre ellos. Aquí vemos, hermanos, pues que Herodes aborrecía la idolatría. Por eso es que él no permitía que en el templo del Señor se ponga ningún ídolo. No, yo no voy a permitir eso. Yo estoy dispuesto a pelearme con Pilato, pero no voy a permitir que se ponga un ídolo en ese templo sagrado. Pero a Herodes no le importaba la misericordia, no le importaba la justicia y no le importaba tampoco la verdad. ¿Cómo es, no, hermanos? ¿Cómo es la religión falsa, no? La que cuela el mosquito, pero se traga el camello. ¿Cómo es, hermanos? Es tremendo. Y acá que nos enseña, hermanos, quizás este último versículo, ya casi para terminar, nos enseña que el odio a la verdad une a los mentirosos. El odio a la piedad une a los impíos. El odio a la justicia une a los injustos. Esa unidad es tremenda, ¿no? Hay también un dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pilato no halló en el Señor ningún delito, Herodes no halló en el Señor ningún crimen, pero los falsos religiosos seguirán intentando condenar al inocente, y eso es lo que vamos a ver nosotros el próximo domingo con la ayuda del Señor. Vamos a orar.